Me llamo Marta y vivo en Madrid. Este verano he viajado a Galicia con mi amiga Elena. Galicia está en el norte de España. Aquí el mar es grande y frío. El cielo casi siempre está gris. Hemos llegado a un pueblo pequeño junto a la costa. El pueblo se llama Fisterra. La gente dice que aquí termina la tierra. Hay un faro muy famoso cerca del pueblo. Elena y yo queremos caminar hasta el faro. Esta mañana nos hemos levantado temprano. Hemos desayunado pan, queso y café caliente. El camino al faro no es muy largo, pero el viento es fuerte y difícil. Camino despacio y miro el mar. Las olas son altas y blancas. Elena camina delante de mí. Ella siempre tiene mucha energía. Mira, Marta, dice ella. El mar es precioso. Yo también miro y sonrío. En el camino vemos flores amarillas. También vemos algunas vacas tranquilas. Un hombre mayor camina cerca de nosotras. Lleva un sombrero y un bastón de madera. «Buenos días», dice él con una sonrisa. «Buenos días», respondemos las dos. «¿Vais al faro?», pregunta el hombre. «Sí, queremos ver el final del camino», digo yo. «Es un lugar especial», dice él. «Muchos peregrinos vienen aquí». El hombre nos cuenta una historia antigua. Antes la gente pensaba que aquí terminaba el mundo. Después del mar no había nada más. Escucho sus palabras con mucha atención. El hombre se despide y sigue su camino. Elena y yo seguimos caminando juntas. Después de 1 hora, vemos el faro. Es blanco y muy alto. Está sobre las rocas junto al mar. Nunca he visto un lugar tan bonito. Nos sentamos en una roca grande. El viento mueve nuestro pelo. Elena saca un poco de chocolate de su mochila. Comemos el chocolate y bebemos agua. «Estoy muy feliz», dice Elena. «Yo también», respondo yo. El sol empieza a salir entre las nubes. El mar ahora tiene un color azul claro. Cierro los ojos y escucho las olas. Pienso en la historia del hombre mayor. Aquí el mundo parece tranquilo y grande. He caminado mucho, pero estoy contenta. Nunca voy a olvidar este día, digo yo. Elena toma una foto del faro. Después toma una foto de las dos. En la foto sonreímos con el mar detrás. Ha sido un viaje perfecto. Cuando el sol baja, volvemos al pueblo. Caminamos despacio y hablamos de la vida. Galicia ahora